Hola corazón hermoso, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, El Sueño que Somos. Este espacio donde recordamos que soñar es un arte, que soñar es sagrado y que esta vida es un sueño. Entonces más vale soñarlo de la manera más maravillosa y que este sueño sea un sueño digno de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra alma. Que este instante que pasamos en la tierra sea un momento de reconciliación con Dios, de reunión con nuestro espíritu y no de separación. El soñar es un arte y es el arte de estar despiertos en el sueño. Yo soy Amaris de Amaris Portal Creativo y antes de comenzar con el tema de este episodio, quiero tomarme un instante para agradecer por tu atención enfocada y por tu capacidad de discernimiento y por todas las pruebas que a nivel espiritual ya has estado superando y todas las que superarás en el proceso de tu despertar espiritual. Pues si bien tenemos por lo general un momento consistente, épico y que recordamos con claridad, un momento en el que despertamos por primera vez, el arte de soñar nos recuerda que despertamos dentro del sueño. Entonces es un proceso de despertar constante. Así que bueno, deseo para ti los más preciosos despertares de aquí en más. El tema de hoy, el tema del que vamos a hablar, es el arquetipo del arlequín, y justamente es un tema que siento que es muy importante a la hora de estar despertando, a la hora de ese primer despertar espiritual y a la hora también de estar enfrentándonos a cada uno de los despertares espirituales que vamos a ir encarando a lo largo de nuestra vida. El arquetipo del arlequín es una de las pruebas a nivel espiritual, a nivel de conciencia, más comunes y que todo el tiempo va a estar allí. Además, es un arquetipo muy interesante porque, a diferencia de los demonios que se presentan claramente como una sombra, como parte del bajo astral, el arlequín es uno de los arquetipos de la falsa luz. Es un arquetipo que nos engaña y que nos puede distraer a tal punto de no reconocer ya cuál es la luz verdadera, cuál es la llama de Dios y cuáles son esas luces, esas lámparas que han sido encendidas para que me pierda de mi camino, del camino hacia mi yo, hacia mi alma. Vamos a desglosar entonces este arquetipo, hablando primero del hecho de que es un arquetipo que tiene una gran variedad de facetas. Es un arquetipo que se despliega en abanico. Un arquetipo, según Jung, que es uno de los pensadores modernos, uno de los filósofos, podríamos también decir, y también psicoanalistas que más ha trabajado con el tema del arquetipo, es una figura universal que de alguna manera subyace a la conciencia colectiva, es decir, que es una figura, un concepto abstracto que podemos comprender de manera casi innata, porque hace parte no solo de mi conciencia, sino de la conciencia colectiva, hace parte del pensamiento humano, del pensamiento tierra, del pensamiento sistema solar. Es un pensamiento, es un concepto, es una idea, una figura que está presente en la energía, en la vibración de la creación misma de un sistema. Llámese ese sistema, como decíamos antes, humanidad,
Tierra, sistema solar, galaxia, etc. Dios, ¿ok? Este arquetipo, el arlequín, tiene también otros nombres, que son estas formas en las cuales se va a estar desplegando este símbolo, así como lo hablábamos, en forma de abanico. Es el cantahistorias, el cuentacuentos, el juglar, el bufón. Y quiero detenerme un instante aquí con la palabra bufón para contarte, corazón, cuál fue la inspiración para crear este episodio. Como otros episodios, mi inspiración fue mi hijo mayor, Nemo, quien una mañana me dijo: mamá, no me gusta soñar con payasos. Y yo le pregunté, sabiendo perfectamente que los payasos son representaciones del arlequín y que normalmente se presentan en sueños, pues yo también he vivido este tipo de iniciación. Entonces le pregunté, ¿qué tipo de payasos? No me gustan los payasos que asustan, mamá. Eso me dijo Nemo. Y es muy posible que tú también hayas tenido sueños o visiones de esta tipología. Los arlequines se pueden presentar en nuestros sueños en el mundo astral. Entonces, sueños o visiones como simplemente como payasos, es decir, que nos distraen y nos hacen reír. Podemos tener sueños donde simplemente no podemos dejar de mirarles, donde la música está muy alta, donde hay muchos sonidos, muchos colores, muchas cosas sucediendo a la vez. Y también se pueden presentar como payasos que asustan o payasos del bajo astral, que no solo nos distraen y de alguna manera no podemos quitar nuestra mirada de ellos por más horripilante que sea la visión, sino que tienden a primero distraernos para luego asustarnos, con el fin de poder sustraer energía a través de nuestra adrenalina, a través del miedo que nos puedan generar y todo lo que esto acarrea a nivel de nuestros chakras, es decir, a nivel hormonal. Entonces, por eso hablábamos de la hormona de la adrenalina. Esta es la inspiración para este capítulo, pero quiero aclarar que yo en este episodio quiero realmente observar este arquetipo desde su luz y desde su sombra también, no solamente desde el lado más oscuro, porque en cualquier arquetipo puede celarse, inclusive en el arquetipo más sombrío, se puede celar una brizna de luz que nos permita guiarnos en nuestro propio viaje de conciencia, de despertar de nuestra conciencia. Entonces, no es todo para desechar, tiene algunas cosas interesantes, pero sí me voy a detener un poco más en la explicación de este arquetipo en sombra, para que podamos tener los ojos bien abiertos, para que podamos ejercitar nuestro discernimiento y para que podamos ver en nuestra vida cuáles son esas situaciones, esas personas o esos vínculos en los cuales estamos siendo los arlequines o siendo divertidos o distraídos por la figura del arlequín, y que de esta manera podamos rectificar y hacer una especie de limpieza y depuración en nuestra propia vida. Para poder explicar a grandes rasgos este arquetipo en luz y en sombra, quiero presentar aquí en la pantalla la carta de El Loco en dos modalidades, en dos versiones. Una en el tarot que conocemos como el tarot de Marsella y otra en el tarot que conocemos como el tarot de Rider-Waite. Pues creo que no hay mejor manera para estudiar un arquetipo sino a través de la imagen, a través del símbolo. Entonces,
El motivo por el cual vamos a utilizar el loco como aproximación al arquetipo del arlequín es porque, en efecto, el loco, por toda la simbología con la que carga, nos remite a este arquetipo. Debemos recordar además que el tarot de Marsella, que es uno de los tarot más antiguos que tenemos a disposición para el estudio de los arquetipos y del viaje alquímico de la conciencia, junto al tarot italiano Visconti Sforza, nos lleva de vuelta a una iconografía y a un imaginario medieval, que es justamente el periodo histórico en el cual vemos nacer o vemos tomar forma el arquetipo del arlequín o del juglar o el canta historias o cuenta cuentos, así como lo conocemos hoy en día. Ese es un arquetipo muy muy antiguo que existía ya desde las primeras civilizaciones, pero toma la forma que conocemos hoy en día en esta época, en época medieval. Voy a comenzar dando mi interpretación de el loco o Le Mat del tarot de Marsella. En esta carta podemos ver un hombre con un bastón caminando, dirigiéndose hacia la derecha y con un perro que le empuja o rasga sus vestiduras, que se aproxima desde la izquierda y lo empuja hacia la derecha. Ya veremos un poco más de cerca qué quiere decir esto. Por otro lado, este hombre tiene un adorno alrededor del cuello y también un cinturón con cascabeles. Entonces podemos imaginar que sus pasos son pasos musicales. Cada paso que da trae el sonido de esos cascabeles. Tiene además una bolsa de tela amarrada alrededor de lo que parecería inicialmente un bastón, pero que si miramos más de cerca en realidad es una cuchara, y donde podemos imaginar que lleva consigo las pocas pertenencias que tiene. Además de eso tiene una especie de sombrero que es bastante representativa de los arlequines y de los juglares de esa época, pues es un sombrero que tiene puntas y en esas puntas tiene borlas o cascabeles. El hecho de que este personaje esté caminando hacia la derecha en tarot, en la simbología del tarot, normalmente se representa como que está yendo hacia el futuro, está caminando hacia adelante y está apoyado en un bastón que marca exactamente el centro entre sus piernas, el centro entre el paso que está dando este hombre, y que además si marcásemos una línea imaginaria, coincide exactamente con el punto en el cual las patas del perro están ubicadas, que es el perineo. Es decir, nos está hablando de que hay una activación del primer chakra. Este loco es, de alguna manera, ese primer chakra activado. Un poco la energía ariana, ese despertar de la vida en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra conciencia, ¿no? Es el primer paso que damos, que es un paso seguramente mucho más material, más concreto, más carnal. También justamente ese perro rasgando las vestiduras y mostrando las carnes del loco es el paso más carnal, es el paso primero que damos hacia nuestro despertar de conciencia, ese paso que ha de darse primero a través del cuerpo, a través de una necesidad fisiológica, a través de una necesidad animal, podríamos decir. Es decir, ese perro
que está empujando el loco, lo está impulsando animalmente a reconocer sus necesidades espirituales. Este perro, sin embargo, también puede hablarnos de la marca de la bestia, es decir, de la dificultad que podemos tener al encontrarnos con que la vida es un sueño del cual tenemos que despertar. La marca de la bestia son todos estos instintos animales, brutales, primitivos, de los cuales debemos apartarnos según las diversas corrientes filosóficas, esotéricas y espirituales para poder alcanzar una mayor conciencia del yo. En algunos casos este perro está representado con el color azul, que en el tarot de Marsella justamente habla de esa energía un poco más celestial. Entonces se le podría dar esa lectura como de este perro, de este instinto primigenio, primitivo, que si bien es animalesco, también tiene una función celestial y es la de impulsarnos hacia la evolución de la conciencia. Los cascabeles que tiene alrededor de la cintura y del cuello marcan también otros dos chakras, es decir, el plexo solar y la garganta. Entonces es un arquetipo expresivo, es un arquetipo musical, es un arquetipo de alguna manera artístico y es un arquetipo donde nos estamos preguntando ese paso que estoy dando hacia adelante, hacia el futuro, cómo enclaustra o cómo define mi yo, mi personalidad. Por otro lado, también tenemos que recordar que el arlequín es también el cuenta historias, entonces es aquel que narra. Quiere decir que se narra a sí mismo, que narra su propia historia. Entonces, esos dos chakras tienen mucho que ver con el inicio del viaje de la conciencia. ¿Cuál es la historia que cuento sobre mí mismo, sobre mí misma? ¿Cuál es la verdad a la que he logrado llegar? Me he quedado quizás en una historia de victimismo y una historia en la cual todo me sucede a mí, o estoy quizás en un punto de mi conciencia donde narro otro tipo de historias y me cuento que esta vida que está sucediendo por mí, desde mí y para mí, donde ya no soy víctima sino creador, creadora de esta existencia. El saco que está llevando, esta bolsita de piel, pues en la mayoría de los casos tiene justamente el color de la piel del juglar, del arlequín. Está en esta bolsita donde está llevando sus pertenencias, nos muestra la capacidad que tiene de contener, pues no solo está la bolsa, sino que también está la cuchara. Entonces es un viandante, es un hombre que camina, es un hombre vagabundo, es un hombre que busca. Entonces es justamente el arquetipo del buscador, de aquel que busca la verdad, de aquel que busca a Dios y de aquel que se busca a sí mismo. Y la cuchara, que es un símbolo de contención, habla de una energía pasiva, de una energía femenina, de una energía que contiene, de un vientre que es capaz de gestar algo que todavía no está escrito. Entonces, el loco, Lemat, si bien no tiene muchos recursos porque sus saberes son pocos, es alguien que tiene, justamente quizás por esta locura, Lemat, que en francés quiere decir también el loco, por esta locura que quizás representa la falta del conocimiento de los riesgos, que representa esta energía justamente ariana, como nombrábamos antes, valiente a tal punto de ser inconsciente de los peligros. Gracias a esto es capaz de contener y crear las posibilidades infinitas del futuro que se abre
frente a sus pies, frente a sus pasos. Es para mí una representación de la capacidad de tener fe y de, con los pocos recursos que se tienen, estar dispuestos a crear un nuevo camino, algo nuevo, algo diferente. Tanto así que luego nos encontraremos en el tarot con el arquetipo del mago. El sombrero podría representar tanto unos cuernos como unas alas. La capacidad de volar, de tener una mente liviana y unos pasos firmes, o quizás nuevamente la reafirmación de esa marca de la bestia en forma nuevamente de cuernos. También podría tratarse de varias aristas del pensamiento. Alguien que tiene tanta creatividad que tiene dificultad en saber enfocarse, pero también el recurso de tener muchas habilidades. Entonces, por un lado podemos ver en el loco esta locura, esta incapacidad de sopesar los riesgos y esta suerte de inmadurez. Pero por otro lado también podemos ver en el loco la originalidad, la locura como simplemente una forma diferente de estar en el mundo y de ser en el mundo. Es decir, la capacidad de crear mi propia música sin importar lo que puedan pensar los demás de ella. Vamos ahora a observar el arquetipo del loco en la carta del tarot Rider-Waite. En esta ocasión, las vestimentas del loco son mucho más elaboradas, mucho más enriquecidas y no están rasgadas. Entonces es un loco menos pobre, menos popular del que nos encontramos anteriormente en el tarot de Marsella. En esta carta el sol brilla y, a diferencia del loco del tarot de Marsella, tiene un número asignado que es el 0. En el tarot de Marsella el loco es el arcano sin número. En el tarot de Rider-Waite el loco viste unas botas amarillas, así como el color de ese cielo, y tiene un perro a su derecha, un perro blanco que está cerca suyo, pero sin embargo no está del todo tocándole. Y lo vemos levantar sus dos patitas delanteras justo a la altura de las botas amarillas del loco, que se encuentra parado sobre un risco y que, mirando hacia el cielo y quizás danzando o cantando, podría arriesgarse a caer. También lleva consigo un bastón que apoya sobre uno de sus hombros y en el cual tiene una bolsita con los elementos que lleva en su viaje. Por otro lado, tiene una especie de pluma sobre su cabeza que se mueve con aquello que podríamos imaginar que es la brisa o el viento que están sucediendo en ese paisaje. En este caso, como podemos ver, el loco se está dirigiendo hacia la izquierda y no hacia la derecha, es decir, que está yendo hacia el pasado y no hacia el futuro. Es un loco que está tan metido dentro de su propia música, dentro de su propio ensueño, dentro de ese aletargamiento, de ese sueño profundo en el que está sumido, que está a punto de caerse por el risco. El perro quizás le está avisando, el perro quizás está intentando salvarle, o quizás lo está guiando nuevamente en esa dirección, así como sucedía en el caso anterior. Entonces, para mí, este loco es un loco que vuelve a comenzar, que tiene esta concepción de que el viaje de la conciencia es un viaje de recordar, de recordis, de volver al corazón, de regreso
a casa, y no tanto de ir a un lugar nuevo, sino de volver donde ya hemos estado para volver a nombrar nuestra historia desde otro lugar, desde otro punto de nuestra conciencia, para rebobinar de alguna manera nuestra película, esa historia, esa narrativa que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Y para mí también habla de una lectura del tiempo de alguna manera cuántica, como un tiempo que ya ha sucedido, todo ya es, todo ya ha sido, y yo lo que puedo hacer al momento de experimentar la vida es observar nuevamente esa película que se presenta ante mis ojos y que sin embargo ya es, ya pasó, ya han sido actuadas esas escenas. La pluma en la cabeza habla de esta visión tan liviana, tan etérea, que hace que el loco no pueda tener bien los pies sobre la tierra, tanto así que está a punto de caerse o de volar. Y el hecho de que esté llevando una flor en una de sus manos y en la otra mano el bastón con sus pertenencias, habla de este personaje romántico que romantiza la visión de la vida y que se aparta del mundo, se aparta de quien era para poder verse con nuevos ojos, con ojos quizás enamorados, soñando una nueva versión de sí mismo y una nueva vida. También estos dos elementos representan el equilibrio entre energía masculina y femenina. Entonces podemos ver en sombra en esta representación del arquetipo, que es un arquetipo inconsciente, está a punto de caerse. Quizás su única salvación sea su lado más animal, más instintivo, que intenta advertirle acerca del peligro. Y por otro lado, vemos también la capacidad casi de volar. Podemos imaginar que con esta pluma en la cabeza y este vestido, este atuendo con las mangas anchas, podría convertirse en una especie de pájaro que al saltar del risco saldría volando hacia esos cielos luminosos, amarillos, llenos de esa energía solar del Padre celestial y cósmico que rige la tierra. Bien, habiendo explorado un poco más a fondo el arquetipo del arlequín, habiendo podido contemplar cuáles son esos rasgos simbólicos que representan al arlequín, me gustaría también hablar del hecho de que es un arquetipo que por su propia naturaleza está hecho o se conforma a sí mismo para distraer, para aliviar la pesadez de la vida de la corte, para que los reyes, las reinas, los emperadores y emperatrices puedan sosegarse en un espacio lleno de música, de historias, de cuentos y narraciones fantásticas, de noticias traídas de lugares lejanos, pues este hombre viaja y trae consigo las noticias de esos lugares donde estos reyes, reinas, emperadores o emperatrices nunca han estado. Es un personaje que tiene la función de servir a la corte sin pertenecer a la corte. Entonces, si bien su trabajo consiste justamente de ir de reino en reino, de pueblo en pueblo, para divertir a los nobles, a los ricos, a los gobernantes, pero también al pueblo, nunca pertenece al lugar al cual llega, así como tampoco pertenece al lugar del cual viene, ni pertenecerá al lugar al cual irá subsiguientemente. Es decir, que es un personaje que de alguna forma no tiene origen, no tiene raíz, no tiene casa. Y justamente este es su trabajo, construir su raíz. Por eso nos marcan el chakra
del perineo, el primer chakra, el chakra raíz, en estas cartas, en esta simbología. Es un personaje que pretende que la vida de corte sea menos aburrida, monótona y pesada de lo que es. Y es un personaje que también desea traer el mundo, la vida real a la corte, a un espacio que es un espacio burbuja, alejado de la realidad mundana, de la realidad del pueblo, de la realidad de otros lugares de la tierra, a la realidad de los pueblos que habitan la tierra. Entonces, cuando observamos este arquetipo en sombra, podemos darnos cuenta de que inmediatamente hay una división. Es decir, están los distraídos y están los distractores. Están aquellos que son distraídos por la figura del arlequín y que disfrutan de su espectáculo. Y a quienes se les propone también una prueba, es decir, una prueba de discernimiento. Vas a poner aquí tu atención, vas a enfocar aquí tu atención, tu energía, que son todo lo que tienes. Y por otro lado están los distractores, que se presentan de alguna manera como vampiros energéticos, en algunos casos, en los peores de los casos, pues se alimentan de la atención y del aplauso de quienes están siendo distraídos. Son en realidad seres que crecen bajo la presión de inmensas necesidades, bajo el hambre, bajo el desapego total y continuo, la falta de raíz, la falta de familia, la falta de hogar, y que de alguna manera, por obtener estos elementos, están dispuestos prácticamente a vender su alma. Pues la energía que ellos reciben en realidad no es para ellos mismos. Los arlequines, específicamente hablando en términos esotéricos, nunca trabajan para sí mismos, sino que trabajan para seres con mayor poder. Entonces recolectan energía a cambio de protección, a cambio de alimento, a cambio de seguridad, provistas por seres más poderosos y más oscuros. Quise traer también algunos elementos de la vida moderna que creo que representan para nosotros estos arlequines. Ya no vivimos en el tiempo medieval en el cual no podemos tener noticias de los países cercanos si no es a través de un arlequín, de un cuentacuentos, de un juglar. Estamos en un tiempo en el cual tenemos noticias de todas partes del mundo, a todas las horas y de cualquier manera posible. Noticias falsas, noticias reales. Estamos en un tiempo donde el internet ha cambiado las reglas del juego y los arlequines se han adaptado a estas nuevas reglas y han cambiado de forma, pues el arquetipo se distingue por el hecho de que es justamente, como lo nombrábamos al comienzo, universal. Es decir, que pueden cambiar las eras, pueden cambiar las formas de vivir, las culturas, las latitudes, pero el arlequín siempre seguirá siendo, pues es parte intrínseca de la conciencia colectiva de la humanidad. Algunos de los seres o de las situaciones en las cuales creo que podemos ver el arquetipo del arlequín en sombra son, por ejemplo, los influencers. Para mí es muy clara, sobre todo esta visión de las personas bailando en TikTok y haciendo cosas absurdas, sin sentido, ridículas. Es muy clara para mí la correlación con el arlequín. El arlequín que quiere distraernos a toda costa, el bufón que quiere hacernos reír, haciéndonos inclusive perder nuestra compostura, devolviéndonos a una etapa animal y disociándonos de nuestras conciencias superiores, de nuestra capacidad intelectual, de nuestra inteligencia, de nuestras emociones, inclusive, y de nuestra moral.
También puede suceder con la comida. Por ejemplo, la comida chatarra para mí es una forma en la cual distraemos a nuestro cuerpo de lo que es una verdadera alimentación. Entonces hacemos que se nos pase el hambre comiendo comida chatarra, comida que en realidad nos llena pero no nos nutre, no es realmente nutritiva, no es lo que necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. Nada más llena un vacío emocional, un vacío que está ahí porque no hemos trabajado en nosotros mismos, en nuestras heridas, en nuestra conciencia, y permanecemos en un estado animal. Un animal tan hambriento que comería cualquier cosa, sin importar ni siquiera si sea verdaderamente comestible o no. El ideal capitalista también puede estar entre estos ejemplos. Es decir, estamos todo el tiempo distraídos por la idea de una vida que tenemos que adquirir, una vida que tenemos que alcanzar y que en realidad no corresponde ni siquiera con los deseos de nuestro corazón y tanto menos con los deseos de nuestra alma. Entonces es como si fuésemos de alguna manera distraídos por este gran arlequín del sueño capitalista que nos promete una zanahoria, y como burros vamos caminando tras esta zanahoria que nunca alcanzaremos y que nunca se nos dará. Otro ejemplo que quiero traer son las, entre comillas, estrellas de Hollywood, la farándula, los chismes alrededor de la farándula, la música chatarra que es vulgar, que no nos permite pensar, que tiene ritmos tan repetitivos pero poco jugosos, que nos sumen en un estado animal o en un estado de trance. También esta música electrónica, como el trance, por ejemplo, que tiene, lo dice también el nombre, esta función de hacernos entrar en trance, en un estado hipnótico, en un estado de perdición de nuestra propia conciencia. Entonces, estar todo el tiempo pendiente de lo que sucede o no sucede en la vida de ciertas personas famosas es una forma de ser distraídos por estos grandes, inmensos arlequines, por el gran sistema o el gran organismo arlequín, juglar, bufón que ha construido esta sociedad. Esta música también de la cual estábamos hablando es un tipo de música que se parece más a un zumbido que a la música de los astros, que a la música de las esferas, que es a la cual deberíamos poder atender con nuestros oídos. Es decir, la música de la existencia siendo, de los planetas girando, de mis células vibrando, de la montaña llamándome, del sol nutriéndome. Esta música que a nivel musical no aporta nada y que hace que no me nutra, sino que me llene de ruido internamente y hace que mis células por resonancia comiencen a vibrar de una manera desordenada o hipnotizada, es decir, que me vuelven un ser más fácilmente manipulable. Ya nombré TikTok a través de los influencers, pero obviamente también están ahí todas las demás redes sociales, pero sobre todo el mal uso de las redes sociales. Es decir, las redes sociales como un espacio donde no encuentro contenido de calidad, contenido de valor, contenido que me haga crecer, que me haga mejorar como individuo, que me haga mejorarme, que me haga replantearme, que me haga investigar adentro mío, sino contenido que requiere una atención breve, contenido rápido. Este es el motivo por el cual los episodios de mi podcast son largos. No me gusta hacer contenido breve porque tengo la certeza de que yo no quiero tener en mi canal personas que están acostumbradas a TikTok o a estos reels
súper rápidos, donde no se muestra nada, donde no se dice nada, donde no hay información de valor. Porque yo no quiero ser un arlequín. Yo no quiero ser el distractor de gente que desea profundamente ser distraída. Todo lo contrario, mi intención es, en la medida de lo posible, dar alguna clave, alguna pista para que podamos colectivamente despertar y aprender a soñar mejor y aprender a despertarnos dentro de cada uno de los sueños que comencemos a habitar. Entonces, por eso es que el contenido de mi canal es contenido extenso, porque sobre los temas fundamentales de la vida hay que poder sostener la atención, hay que poder estar ahí. No me interesa darte una píldora de 5 minutos sobre el arquetipo del arlequín, sino que podamos realmente entablar y tejer y sostener una conversación sobre esto, que podamos tener diferentes visiones, puntos de vista, que podamos traer diferentes ejemplos, que nos podamos sentar a mantener nuestra atención sobre una temática para indagarla adentro. También están las voces de terceros, que creo que está muy vinculada este ejemplo a las redes sociales, porque las redes sociales nos llenan de tantas voces externas, de tantas aparentes realidades, aparentes realidades, que nos confundimos y ya no sabemos qué es real y qué no es real. Comenzamos a creer que la palabra de alguien tiene más valor que nuestra propia palabra. Comenzamos a perder nuestra capacidad de discernimiento y comenzamos a desear vidas que no nos corresponden, porque simplemente nuestra alma está diseñada y se ha creado y se ha forjado a sí misma para otro tipo de experiencias. Es el deseo de homologación de la realidad. Todos queremos la misma casa, todos queremos el mismo carro, todos queremos la misma ropa, todos queremos el mismo tipo de cuerpo y no nos damos cuenta de que en realidad esas verdades, esas realidades que se muestran en redes sociales, esas terceras voces, no son nada más que distractores. Terceras voces pueden ser también aquellas que escuchamos por parte de nuestra familia o de nuestros amigos y que nos distraen de nuestros deseos más profundos y reales, es decir, deberías tener ese tipo de trabajo, deberías cambiar de carro, deberías dejar a tu pareja, deberías tener una pareja, deberías dejar de hacer arte, es una pérdida de tiempo. Todas estas voces son solamente ruido y nuevamente es un zumbido en mi cabeza, un zumbido que me hipnotiza y me aletarga. Las fiestas también las pongo acá como ejemplo, pero no me malentiendas. Me encanta festejar, es importante festejar la vida. Pero la diferencia está en cuando ya no tengo nada que festejar y sigo pretendiendo festejar para acallar el vacío que tengo dentro mío. Cuando estoy todo el tiempo buscando una distracción externa que se llame industria pornográfica o que se llame alcohol o que se llame drogas o lo que sea, ¿no? Cuando necesito irme de fiesta los fines de semana porque estoy triste. Eso es acudir al juglar, eso es acudir al bufón para que me distraiga de lo que estoy sintiendo, para que me distraiga de mi realidad interna y para no trabajar en ella. La IA, la inteligencia artificial, también es un gran ejemplo de juglar, de arlequino, de bufón, pues me encanta observar todo lo que sucede a nivel mediático con estas falsas noticias que se pueden generar a través de la inteligencia artificial, estas falsas imágenes, estos falsos videos que nos ponen a cuestionarnos a un nivel todavía más profundo cuál es nuestra capacidad de discernimiento, cuál es nuestra capacidad de crear, cuál es el límite entre el humano y la máquina, cuál es el límite de mi conciencia y cómo la puedo expandir también, cómo puedo expandir también esta capacidad creativa.
Bueno, astralmente hemos nombrado también en los sueños cómo se aparecen estos payasos, estos juglares, estos cuentahistorias. Hay un ejemplo que a mí también me parece muy claro y evidente en la vida mundana, que es estos festivales, estas grandes fiestas como Burning Man o bueno, todas estas otras fiestas que hacen de electrónica, donde las personas me parece que se aniñan y están o literalmente drogadas o están hipnotizadas por la música, donde todo el tiempo tiene que estar sucediendo algo que llame mi atención, algo extravagante que llame mi atención, porque de otra manera me aburriría, ¿no? Es como ese país del nunca jamás que hemos logrado materializar en la tierra. Ese creo que también es un muy muy buen ejemplo. Por otro lado, también quisiera recordar el imaginario del Coliseo y los gladiadores, y este famoso dicho romano de darle al pueblo pan y circo para que no haya revoluciones, pan y circo para que no haya pensamiento crítico, pan y circo para que todos estén apaciguados y somnolientos, pan y circo para que los gobiernos, por más malos que sean, puedan mantenerse en el poder. En pocas palabras, el arquetipo del arlequín, o más bien caer bajo las garras del arquetipo del arlequín, es algo que nos lleva a vivir en la mediocridad. Es una energía de mediocridad, de alimentar nuestros bajos instintos, de alimentar aquello que Gurdjieff en su filosofía nombraría como el ser autómata, el automatismo mental, emocional, físico que caracteriza a un hombre o a una mujer que están dormidos. Es una especie de éxtasis, esta hipnosis a la cual nos llevan los arlequines, los bufones, los cantahistorias, los cuentacuentos, los juglares. Este éxtasis dado por la distracción, que es un zumbido que adormece, que es una forma de alejarnos de nuestros dolores del alma más profundos y de no vivir el verdadero despertar espiritual que necesariamente debe pasar por la crisis, que necesariamente debe pasar por la noche oscura del alma. Me siento con el deber de poner acá un gran aviso de alerta, y es el hecho de que inclusive la búsqueda espiritual puede convertirse en un placebo, en un arlequín. El arlequín sabe esconderse muy bien, el arlequín se mimetiza de alguna manera a través de sus colores, a través de sus atuendos. El arlequín es aquel que sabe maquillarse y sabe cambiarse el vestuario para hacer que el espectáculo sea todavía mejor. Entonces, inclusive la búsqueda espiritual, inclusive llenarnos de información que nos dé la expectativa de poder crecer a nivel espiritual, puede convertirse en una distracción de lo que verdaderamente siento, de lo que verdaderamente tengo que trabajar adentro mío, y lo que puede llegar a hacer es a construir un ego espiritual tan fuerte, tan grande como una fortaleza, que nos impida luego entrar a los lugares más sensibles y vulnerables donde sí se encuentra Dios. Vamos a hablar ahora de este arquetipo en luz. En luz, el arlequín, me gusta leerlo como el heyoka, es decir, esta especie de bufón que en la danza del sol nos recuerda que la vida es un juego sagrado, y nos hace reír de aquello que está sucediendo, de aquello que es más sagrado, de aquello que es más elevado. Y justamente en el momento en el que nos estamos riendo y nos damos cuenta de que nada más estamos jugando, nos dice y nos recuerda de que te ríes si esto es sagrado. Entonces, esta forma de leer este arquetipo nos puede ayudar a recordar que la risa es una medicina, que estamos interpretando un personaje. A cada instante, en cada momento, mientras estemos vivos, estaremos interpretando un personaje.
Y entonces más vale poder reírnos de ese personaje, más vale poder tomárnoslo no tan en serio, para que no se convierta en un sufrimiento cuando ese personaje falla, cuando ese personaje se cae, cuando algo malo le sucede, y que podamos mantener entonces siempre la visión del observador, un poco más objetiva, un poco más externa, y recordar que esto es solo una historia que Dios está contando a sí mismo para explorar su propia conciencia. También en Luz, este arquetipo nos recuerda la capacidad que tenemos de ser cuentacuentos, de mejorar nuestras habilidades narrativas, entonces de contar mejores historias sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, sobre nuestro pasado, sobre nuestros deseos y nuestros dolores, sobre Dios mismo, y de esta manera poder volver a un estado puro, crudo y cándido, casi infantil, donde las historias son contadas y narradas una y otra vez desde puntos de vista diferentes, sin casarnos con ninguna de esas realidades o de esas verdades que estamos contando, recordando que es solo un entretenimiento, que es solo un instante, que esta vida es fugaz, que no es para siempre, que no es permanente, que si bien este recuerdo de la vida, del ser que soy, va a permanecer en el corazón de Dios, y que por ende tengo que vivir una vida digna de habitar ese gran corazón de ese Padre, Madre de la creación, también me debo la posibilidad de jugar en este espacio, en este escenario, en esta obra de teatro, y crear entonces, a partir del juego y el disfrute, el mejor personaje posible. El juglar también, que es otra de las posibles lecturas de este arquetipo, a mí me gusta mucho porque me recuerda que puedo hacer malabares con todas mis diversas personalidades, con todos los arquetipos que tengo adentro mío, con la mujer sabia, con la mujer niña, con la víctima, con la mujer empoderada, con cada una de las partes de mí, todo lo que me compone. Con todo ello puedo hacer malabares y traer esos arquetipos a mí según la necesidad, según el momento. En este momento necesito observar a la niña, la traigo. En este momento necesito el consejo de la sabia, la traigo. En este momento necesito a la madre, la traigo. Necesito gestar un proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades de cada momento, voy haciendo malabares con estos arquetipos internos, con la bruja, ¿no? Con la manipuladora también, con la mujer oscura, sombría, celosa, pero también la mujer libre, llena de poder, de belleza, de calma, de serenidad. De calma, de serenidad. Puedo traer todo lo que soy a mí, todo lo puedo integrar, todo lo puedo observar, nada queda excluido. Además, también la capacidad de hacer malabares me fascina, porque me recuerda que en la mayoría de momentos en nuestra vida estamos en un equilibrio precario. Nada obedece a nuestro control, y la vida es una danza donde tengo que mantenerme en equilibrio, aunque haya viento, aunque haya una tormenta, aunque estén sucediendo una serie de situaciones a mi alrededor. Yo tengo que mantenerme en mi centro y capaz de ser lo suficientemente flexible, pero lo suficientemente estructurada para poder malabarear con estas situaciones, estos personajes, estos seres que se presentan en la vida, para permitirme aumentar mis habilidades espirituales y mi viaje de conciencia. Bien, esto es lo que tengo para compartirte hoy acerca del arquetipo del Arlequín. Espero que esta información te haya servido para ver más de cerca cuáles son los arlequines en tu vida, en qué momento estás jugando el rol del distractor y en qué momentos estás jugando el rol del distraído, y que podamos así todos juntos comenzar a ejercitar la capacidad de estar presentes y de estar despiertos en el sueño, y así de poder
expandir nuestros dones y nuestras habilidades narrativas, que podamos contarnos una nueva y mejor historia sobre lo que significa ser seres humanos. Te mando un beso, un abrazo muy grande, todo mi calor y mi cariño, agradeciéndote por esta casi hora juntos, juntas, pensando, dialogando sobre el arquetipo del arlequín. Cuéntame si hay otros arquetipos de los cuales te gustaría que hablara y te espero en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto.